ingresando en la temática comercio internacional, el licenciado Francisco Jofre, a quien pedimos que tenga bien acercarse al escenario, medidas no arancelarias del comercio internacional. Francisco es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales, oficial a cargo de FAO Argentina en FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Los dejo con Francisco Jofre. Hola, muy buenas tardes. En nombre de FAO, quisiera agradecer acá la invitación. Es un buen momento para nosotros de FAO presentarnos y decir un poco unas palabras y lo que venimos haciendo. Yo, voy a no me voy a meter puntualmente en el comercio internacional, el contexto actualmente como está, que está un poco convulsionado, sino más bien quiero apuntar un poco más hacia lo que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ya después lo voy a escribir, pero creo que es una gran oportunidad que tiene el país y principalmente este sector en apuntar hacia ahí. Un poco marcar cuál es el contexto actualmente en el cual estamos insertos internacionalmente, en el cual desde el año 2014 en adelante se organizó la Conferencia Internacional de Nutrición entre FAO y la Organización Mundial de la Salud. Principalmente pone el foco en la nutrición, en la seguridad alimentaria, la alimentación saludable, pero ya empieza a marcar el camino en donde en la alimentación hace falta empezar a ver la cuestión ambiental. Después, en el 2015, vienen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que se aprueban en el marco de las Naciones Unidas, pero son aprobados por todos los países miembros, no son de Naciones Unidas, sino que son de todos, donde todos tenemos que ser partícipes. Incluso el objetivo número 17 habla de la unión entre el sector privado, sector público, sector académico, investigaciones, organismos internacionales y todos los que formamos parte de este planeta. Ya estos objetivos marcan una tendencia en donde uno de los objetivos es justamente el ambiente, el cuidado del ambiente, tanto lo forestal, la pesca, la agricultura y los suelos. En 2015 también se firma el Acuerdo de París, en el marco de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en donde los países también empiezan a comprometerse con miras hacia el 2030 en bajar en 2 grados la temperatura en los próximos años, en donde Argentina se comprometió con su contribución nacional determinada. Del 2015 que se viene hablando de estos temas y en el 2019 Argentina firma el acuerdo, o digamos Mercosur-Unión Europea, firman hace poco más de un mes y medio el acuerdo después de 20 años de negociaciones. ¿Qué se viene hablando desde FAO en los últimos años? Justamente sobre lo que es un sistema alimentario sostenible, y lo que se busca es unir 2 conceptos, que es la producción junto con el ambiente. Acá no se trata de buscar conservar el ambiente, los recursos naturales y nada más, sino justamente es cómo producir más alimentos con los mismos recursos naturales que tenemos hoy en día, pero de forma sostenible, pensando no solo en lo económico y lo social, sino también en lo ambiental. Y en este sistema que vemos acá, es la suma de los diversos elementos, actividades y actores sector privado, público, académico, que mediante sus interrelaciones hacen posible la producción, la transformación, la distribución y el consumo de los alimentos. Esto es un poco lo que se busca cuando hablamos de un sistema alimentario sostenible. De toda la interacción que hay en ese dibujo que pueden ver ahí. Y ahora voy a entrar un poco en lo que son los gases de efecto invernadero, digamos, que vienen en línea con toda la agenda internacional que venía mencionando recién. Y esto es un poco la serie histórica en Argentina, esto desde el inventario, lo saqué del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del año 2017, si no me equivoco, de la Secretaría de Ambiente, en donde lo importante es ver un poco, así se marca, cuál es
un poco la situación en Argentina, tengamos en cuenta que esto va atado al desarrollo, al crecimiento de un país, lo cual si un país crece, los gases son mayores, si no crece, son menores. Simplemente para tenerlo como referencia. Después, ¿cuáles son en Argentina los sectores que más gases de efecto invernadero están emitiendo? Esto sigue del inventario nacional, en donde el primero es la energía con el 53%, y después viene el sector, lo que es agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, con el 39%. Pasamos a los subsectores. Como vemos, la ganadería es el principal, con el 20%, seguido por el transporte y demás. No es para preocuparse. Ahora vamos, digamos, lo que quiero marcar esto es las diferencias o cuál es la emisión entre un país y lo que va a ser ahora los países principales emisiones, y junto después lo que son las emisiones en los países de la Unión Europea. Como vemos en este cuadro, Argentina no figura, lo cual eso significa que no hay muchas emisiones. Si bien se emiten, no es uno de los principales países que emiten gases de efecto invernadero, lo cual a mi parecer lo veo positivo, más si tenemos en cuenta esto que decía anteriormente, la agenda verde, la agenda ambiental es lo que está marcando un poco la agenda internacional hoy en día. Principalmente China, Estados Unidos, la Unión Europea. La Unión Europea en su conjunto es el tercer país o el tercer región que más emite. Esto lo saqué justamente de la Agencia de la Unión Europea de Medio Ambiente. Es un documento emitido en el año 2016, 2017, con cifras del año 2012. Y estas son cifras del 2015 del mismo informe, en donde si vemos Alemania, casi duplica o más lo que Argentina emite hoy en día, seguido por Francia, Italia y el Reino Unido. Argentina es comparable con lo que emite España, si uno lo quiere analizar. A ver si se ve España ahí. Un poco, ¿por qué marco esto? Estos son los gases de efecto invernadero por sectores en Europa. El principal es la energía y, como ven, la agricultura es el 10%. En Argentina figura el 39%. ¿Por qué marcar esto? Ahora cuando veamos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, voy a poner énfasis en lo que son los obstáculos técnicos al comercio. Y como punto principal, ¿por qué se incluyó y qué está pasando principalmente en países de Europa en este tema? Acuerdo Mercosur-Unión Europea, llevó 20 años de negociaciones, se firmó hace un mes y medio aproximadamente. Representa el 25% del PBI global, el 37% de las exportaciones de bienes y servicios. Se calcula que va a haber una liberación de un 91% en los gravames y representa el 10% de la población mundial. Hoy en día, el comercio de habitantes, digamos, entre los dos bloques representa 778 millones de habitantes, lo cual son 92.000 millones de intercambio de bienes y servicios durante el año 2018. Abrirá oportunidades para mejorar el acceso de bienes agrícolas y lo que va a permitir es estimular el desarrollo de servicios basados en conocimientos, que son las nuevas tecnologías de la información, lo cual se abre un panorama bastante grande para países como Argentina, en donde los servicios, los conocimientos sobre lo que es la biotecnología, lo que es la siembra directa, lo que permite un poco las tecnologías, hoy en día la innovación es un mercado que mueve a nivel global 800.000 millones de dólares. ¿Y cuáles son los principales o los principios generales del acuerdo que están ahí marcados y que se pone mucho énfasis?
Lo que se busca es el trato nacional, que la competencia entre industria extranjera y nacional sea leal, las normas de origen, lo que son los alimentos de indicación geográficas, medidas sanitarias y fitosanitarias van a estar reguladas, también están regulados los obstáculos técnicos al comercio. Ahí es donde se pone el énfasis sobre que las certificaciones estén avaladas o tengan el ejemplo de lo que es la ISO y el Códex Alimentario, y que los alimentos tengan un marcado y un etiquetado. Acá ya empezamos a ver cómo la Unión Europea empieza a establecer que para importar alimentos estos tienen que estar certificados por un lado, pero a su vez tienen que tener un etiquetado. Hoy en día uno de los países más desarrollados en etiquetado verde es justamente Francia. Francia hoy maneja un etiquetado que uno va con el celular al supermercado y los alimentos tienen un etiquetado de QR. Y con el celular uno lo marca y ahí sale toda la información de la trazabilidad del alimento. Y ahí es donde el consumidor pone el ojo y ve cómo si este alimento ha sido un alimento producido en pos de un ambiente más saludable o no. Tengamos en cuenta que países como Alemania es el segundo consumidor de alimentos orgánicos, Francia es el tercer país de consumidor de alimentos orgánicos, tienen un crecimiento enorme en los últimos años. Solamente Francia, entre el año 2016 y el 2017, aumentó un 18% sus alimentos o su consumo de alimentos orgánicos, lo cual marca la tendencia de que el consumidor está cada vez más pensando en el medio ambiente, en el cuidado del ambiente, que en el bolsillo que tiene. Digamos. Tengamos en cuenta que los alimentos orgánicos son más caros que los industriales. Sistema de transparencia, otro de los puntos que marca el acuerdo. La transparencia es fundamental. Justamente la transparencia lo va a dar la certificación y el etiquetado, y cómo va a ser el sistema de monitoreo de esa información en cada uno de los países. La base del acuerdo tiene como premisa que el aumento del comercio no debe ir en detrimento del medio ambiente. El medio ambiente está mencionado varias oportunidades dentro del acuerdo. Busca el desarrollo sostenible. Cuando habla de ambiente, habla de los acuerdos de las convenciones de Naciones Unidas, tanto de cambio climático, de certificación de suelos, como también de la biodiversidad. Desde que se firmó el acuerdo y a raíz de lo sucedido en el Amazonas en los últimos 10 días, los artículos internacionales o científicos europeos empiezan a marcar una tendencia en donde no se ponen en contra del acuerdo, pero sí que empiezan a marcar que ellos no quieren ser los artífices de la deforestación en los países del Mercosur por el simple hecho de querer comerse una hamburguesa. Lo dicen así textualmente, lo cual me parece que hay que ir marcando un poco las tendencias. Tengamos en cuenta que Argentina es un país que hasta el año 2015 estaba entre los 10 países que más deforestación había causado a nivel mundial. Entre 2014 y 2017 eso se revirtió y hoy podemos decir, tenemos un estudio conjunto con la Secretaría de Ambiente y otras 2 agencias de Naciones Unidas, que Argentina ahorró, por decirlo, o no emitió gases de efecto invernadero por más de 160 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, lo cual son avances que han hecho, son avances que hay que ir mostrando, hay que ir informando, para que después no suceda que en el marco del acuerdo ya vigente después vengan las trabas técnicas al comercio. Digamos que este es un acuerdo que, si bien se firma ahora, se va a poner recién en marcha una vez ratificado por todos los países miembros del Mercosur y la Comunidad Europea, lo cual puede demorar entre 2 y 3 años. Después va a haber unas perspectivas de 10 años para adaptarse en su producción y en sus impuestos para algunos bienes y servicios y 15 para otros.
También habla de la responsabilidad social empresaria en línea con las normas de la OCDE y de las Naciones Unidas. Y acá está un poco qué son los obstáculos. Digamos, si bien el acuerdo Mercosur-Unión Europea se va a regir por la Organización Mundial del Comercio, la OMC tiene 2 acuerdos firmados también en 2015 con la creación de la OMC, que son las medidas sanitarias y fitosanitarias. Hablan de lo que es la salud vegetal y la salud animal y qué pasa ahí con la salud humana. Pero ahí viene el segundo acuerdo, que es justamente los obstáculos técnicos al comercio, que es lo que mencionaba antes. El obstáculo técnico habla específicamente sobre que los países pueden regular el ingreso de otros productos por el hecho de no cumplir con normas ambientales que ellos mismos ponen, lo cual eso es lo que quiero marcar en lo que es el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Argentina es un país que ha hecho punta en lo que es el sector agropecuario. Como dije anteriormente, ha bajado la deforestación. Es un país que es el segundo productor, o por lo menos es el segundo país con más hectáreas de producción orgánica a nivel mundial, con más de 3 millones de hectáreas. Es un país que tiene la siembra directa, es un país que tiene una red de buenas prácticas, ganaderas, agrícolas, sector público, sector privado, pero son cosas que hay que ir marcando y no ir olvidándose y no dejarlas de lado. Estas son las cosas que hay que ir marcando y que les va a permitir, de cierta forma, no tener trabas el día de mañana con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Cuáles son los desafíos? En lo que es el desafío Unión Europea-Mercosur, principalmente también el acuerdo habla del consumidor de la Unión Europea, no habla de los países miembros, habla de los consumidores de la Unión Europea. El consumidor europeo cada vez está más concientizado, sensibilizado sobre la cuestión ambiental. Como dije antes, Francia creció un 18% en un solo año en el consumo de productos orgánicos. Ahí es donde, si bien Argentina ha hecho los avances y está preparado, hay que ir a profundizar un poco más. Y esto no es solamente algo que se me ocurrió ahí, es algo que también surge en 2 trabajos que he leído recientemente sobre CREA, que es el primero, que el año pasado publicó un documento sobre la gestión ambiental, donde marca estas cosas que estoy diciendo en este momento. Y recientemente he leído los lineamientos estratégicos, lineamientos agroindustriales de las bolsas de cereales que han tenido, donde marca entre uno de sus 4 puntos a tomar en cuenta en una política agropecuaria la cuestión ambiental, el cambio climático, la bioeconomía, etc. Habla de la red de buenas prácticas, lo cual me hace ver que no solo en lo que es la tecnología y la innovación, el sector privado está más adelantado de lo que es el Estado, sino también en la cuestión ambiental. Por lo menos se nota en esos 2 documentos que la cuestión ambiental es un fuerte, hay que trabajarlo, profundizarlo, y un poco los desafíos que uno ve es, el primero sale justamente del documento de CREA, de gestión ambiental, publicado el año pasado, si lo pueden ver se los recomiendo, sobre trabajar sobre metodologías y protocolos en cadenas de valor que puedan ser homologables a nivel internacional. Acá estamos hablando de las certificaciones. ¿Qué certificaciones va a elegir Argentina para el día de mañana empezar a aplicarlas e ir midiendo sus gases de efecto invernadero y cómo a partir de ahí empezar a trabajarlos? Cuando digo gases o certificaciones, estamos hablando de huella de carbono, huella hídrica, huella ambiental, que es un poco lo que está ya trabajando la Unión Europea. Y el último tiene que ver un poco lo que marcaba al inicio, cómo hacer un sistema alimentario sostenible en lo ambiental, en lo social y en lo económico.
En la pata ambiental, un poco el desafío es que un país como Argentina, donde claramente el sector agropecuario representa un montón en lo que es el PBI, 45-50%, exportaciones, es el sexto exportador mundial de alimentos, de productos básicos, y cómo todo eso se traduce o se podría traducir en una política ambiental integral trabajada por cadenas, por sectores, vinculadas entre sí también, para el sector agropecuario, la cual esto no significa que haya que conservar, no estoy marcando eso, que no haya que producir, que no haya que dejar de hacer. Todo lo contrario, es producir, aumentar la producción, porque los recursos son limitados, pero cuidando el medio ambiente. El medio ambiente no solo ahora, pensando en las generaciones futuras, que en definitiva son nuestros hijos, más de nuestros nietos, que van a tener los mismos recursos que hoy tenemos, aquellos recursos naturales que hay que alimentar en el 2050 a casi 10.000 millones de personas que va a haber en el mundo para aquel entonces. Lo cual, estos son los dos desafíos que veo, teniendo en cuenta que en el corto plazo o mediano plazo va a venir el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, y es una gran oportunidad para el país, para el sector, y hay que ir preparándose. Y eso es todo. Muchas gracias.